Todavía esperamos un minutito, ¿no? Sí, Un minutito. sí, no hay problema. Denme un ratito. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Espérenme un momento para- Vale. ya. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos, Saúl. Eh, Gracias. y gracias por acompañarnos una vez más. Te agradecemos mucho tu charla. En esta ocasión nos va a presentar Saúl, nos va a hablar sobre algunas estructuras holomorfas sobre superficies de tipo infinito. Adelante, Saúl. Bueno, muchas gracias a Juan y a Yasmina por la invitación. Me parece, voy a contar un poquito sobre algunas cosas que voy estudiando en este último tiempo, que son en superficies de tipo infinito, o también uno puede decir no compacto, ¿no? Entonces, la charla va a ser un poco de introducción a las definiciones básicas de esta teoría y algunos resultados que se estuvo obtuviendo en este tiempo en colaboración con Rubén Hidalgo, Juan Carlos García, Yasmina Tarihuana, Camilo Ramírez, Alexa Arredondo. Bueno, hay una combinación de cosas. Bueno, espero alcance el tiempo. Pero bien. A ver, ¿en qué consiste? Primero, voy a introducir lo que se entiende por un fin en un espacio topológico arbitrario. Intuitivamente, un fin en un espacio topológico se puede ver como un punto en el infinito. ¿Okay? Pero formalmente, uno considera un espacio topológico arbitrario con ciertas propiedades como localmente compacto, localmente conexo y Hausdorff. ¿Ok? Dentro de este espacio topológico nos vamos a considerar una sucesión de subconjuntos abiertos conexos no vacíos. ¿Okay? Si dicha sucesión o colección satisface la condición, por ejemplo, de contención de abiertos, el abierto UN más 1, contenido en UN, y el borde de cada abierto sea compacto, además, la intersección de todas las clausuras de los elementos en la sucesión T de vacío y para cualquier subconjunto compacto que tú consideres en el espacio topológico, debe existir al menos un abierto en tu sucesión de abiertos, tal que la intersección T de vacío. Entonces, si tú consideras una sucesión que satisface estas cuatro condiciones, tú lo vas a llamar una sucesión anidada en el espacio topológico. ¿Okay? Bien. Entonces, dado sucesiones anidadas, uno se puede definir lo que es una equivalencia. ¿Okay? ¿En qué consiste esto? Consideremos dos sucesiones anidadas, ¿okay? Con la definición anterior. Vamos a decir que dos sucesiones son equivalentes si para cada entero, n, existen enteros j y k tales que se cumpla esta contención de abierto, es decir, un contiene un elemento de la otra sucesión y si tú te paras en la otra sucesión, un' contiene un abierto de la otra sucesión, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a decir que dos sucesiones anidadas son equivalentes. Si uno tiene equivalencias, puede hablar de clases de equivalencia. Entonces, una clase de equivalencia se conoce como un fin de un espacio topológico. ¿Ok? Bien. Uno puede coleccionar los fines de un espacio topológico, que lo vamos a llamar ends. Este espacio no es una simple colección, llega a ser un espacio topológico, Hausdorff, localmente disconexo y compacto. ¿Okay? Entonces, los fines de un espacio topológico es un espacio topológico con estas propiedades. Una referencia está en Raymond, ¿eh? Uno puede estudiarlo un poco más. Bien. Entonces, por ejemplo,
Si uno considera el espacio topológico R, satisface las propiedades que les di, y la cantidad de fines es 2. ¿Okay? Otro ejemplo, por ejemplo, si n mayor o igual a 2, el espacio Rn tiene un solo fin, y el semiplano superior tiene un solo fin. Entonces, ejemplos sencillos. Y si uno toma, por ejemplo, el toro, tiene 0 fines, ¿no? Entonces, pero los clásicos son estos. Uno puede buscar un ejemplo un poquito más sofisticado o un poquito más interesante, aparte de los clásicos, es considerar el grafo de Cayley. ¿En qué consiste esto? Consideremos un grupo finitamente generado y denotemos por C un conjunto generador de dicho grupo. El grafo de Cayley de G con respecto al conjunto generador simplemente está dado de la siguiente forma. Los vértices del grafo son los elementos del grupo y los ejes tienen vértices un elemento y G.H, donde H es un elemento del conjunto generador o puede ser un inverso, ¿okay? Pero distinto de la identidad. Es decir, el grafo no admite lazos. ¿Okay? Bien. Bien. Y entonces, si tú tienes el grafo de Cayley, tú tienes una métrica, la métrica de la palabra con respecto al conjunto generador. Entonces, a partir de esto, el grafo de Cayley llega a ser un espacio métrico. Como es un espacio métrico, de manera natural, es un espacio topológico. Y este espacio topológico satisface la condición de que sea localmente compacto, localmente conexo y Hausdorff. ¿Okay? Una buena referencia para él es el trabajo de Diestel. Bien. Entonces, como es un espacio topológico, ustedes pueden calcular sus fines. Por ejemplo, si ustedes consideran Z y dentro de Z el conjunto generador dado por 1, el grafo de Cayley asociado es esta recta con estos puntos. Entonces, tienen la cantidad de fines es 2. Agarran el mismo Z, pero cambian del conjunto generador dado por 2 y 3. Tienen su grafo de Cayley asociado. De nuevo, este grafo tiene 2 fines. Y si ustedes consideran Z2 y consideran este conjunto generador, eso tiene un solo fin, el grafo asociado tiene un solo fin. Ahí lo pueden ver incrustado en R2. Y R2 tenía un solo fin, ¿no? Entonces, podemos calcular los fines de los grafos de Cayley asociados a grupos a partir de sus generadores. Si ustedes se concentran en el ejemplo A, independiente del conjunto generador que tú consideres, el espacio de fines del grafo de Cayley es igual a 2, ¿no? Es una observación que es en general, uno puede probar que el espacio de fines del grafo de Cayley de G no depende del conjunto de generadores que tú consideres, ¿ok? Entonces es el ejemplo A, que es un ejemplo, pero en general uno puede probar este resultado y una buena referencia está ahí, ¿ok? Bien. ¿Esto qué me dice? Entonces, si yo quiero estudiar los fines de un grupo, me voy a considerar simplemente el grafo de Cayley de un grupo, porque los fines no dependen del conjunto generador que ustedes consideren. Entonces, una definición para el espacio de fines de un grupo es la siguiente, ¿no? Consideremos un grupo finitamente generado y agarremos un conjunto generador denotado por C. El espacio de fines de G simplemente se define como el espacio de fines del grafo de Cayley asociado del grafo de Cayley con respecto al conjunto generador que está. ¿Okay? Así se calcula los fines de un grupo. Y por lo tanto, si tú tienes un grupo finito, el espacio de fines es vacío. El grupo Z tiene exactamente 2 fines, como les mostré en el ejemplo anterior. Y el grupo Z a la n tiene solo un fin. Y los grupos libres de rango mínimo 2 tienen infinitos fines. ¿Okay? Aquí tienes ejemplos de fines para un grupo. Pero como ven, depende simplemente del grafo de Cayley asociado al grupo, ¿no? Con respecto a un conjunto general que ustedes tienen. Pero estos ejemplos no son, no son una simple coincidencia. Es decir, en general, cuando tú tienes un grupo finitamente generado,
entonces siempre vas a tener lo siguiente. El grupo no puede tener fines, es decir, 0 fines, puede tener un fin, 2 fines o infinitos fines. Entonces simplemente los ejemplos no eran una coincidencia, entonces siempre serán de esa forma, ¿ok? Entonces si tú quieres ejemplos, ya lo tienes ahí. Ahora si uno quiere estudiar subgrupos y grupos, y si tú consideras K un subgrupo de índice finito del grupo, entonces el grupo y el subgrupo tienen la misma cantidad de fines. Ahora, si tú consideras K un subgrupo normal finito de G, entonces el grupo y el grupo cociente tienen la misma cantidad de fines, ¿no? A veces, bueno, esto cuando ustedes en esta teoría de superficies de Riemann, ustedes consideran acciones de grupos, entonces es bueno conocer ejemplos de grupos cocientes. Bien, ahora, si tú consideras G un grupo finito, finitamente generado, y si G actúa de manera apropiada y cocompacto sobre un espacio métrico, cocompacto significa que si tú tienes el espacio cociente X sobre G, es una superficie compacto, un espacio compacto. ¿Okay? Entonces, en este caso, el número de fines del espacio es igual al número de fines de G. ¿Okay? Bien. Entonces, ahí tú tienes la relación de grupos y espacio de fines con espacios cocientes. Entonces eso te sirve un poco para estudiar acciones de grupos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ejemplos clásicos de superficies, que sería el semiplano superior, C y la esfera de Riemann, y consideras el espacio X, y ustedes saben que estos espacios se pueden determinar a partir de estos enteros, ¿no? A, B, C, que satisfacen estas condiciones. Bien. Y además, uno sabe que en estos espacios hay un grupo que actúa, que es el grupo triangular, que actúa como un grupo de isometrías de manera discontinua. Entonces, por la observación anterior, ustedes tienen que el grupo triangular tiene un solo fin, en el caso 1 y 2, y tiene 0 fines en el caso 3, porque son los grupos triangulares en la esfera de Riemann son grupos finitos, ¿no? Ya. Entonces uno tiene estos ejemplos. Ahora, lo que interesa ahora es un poco las superficies. Bien, para esta charla, una superficie simplemente va a ser un espacio topológico, segundo numerable, conexo, orientable y con borde compacto, posiblemente vacío. ¿Okay? Bien. Dentro de una superficie tú puedes considerar una subsuperficie. Para nosotros va a ser un subconjunto cerrado y cuyo borde ha de consistir de curvas cerradas de una cantidad finita y que ellos no se autointersectan. ¿Okay? Entonces eso va a ser una subsuperficie para nosotros. Este objeto puede ser compacto o no. En el caso compacto, tú puedes calcular el género de la subsuperficie, que va a depender de la cantidad de curvas en el borde y de la característica de una. Es decir, por una fórmula o por una ecuación de esta forma. Entonces tú puedes calcular el género de una subsuperficie. A partir de esto, tú tienes el género de la superficie, que simplemente va a ser el supremo de los géneros de las subsuperficies compactas. ¿Okay? Eso significa que el género de la superficie puede ser un entero positivo o bien infinito. Ok. Y vamos a decir que una superficie es planar si es de género cero, es decir, si es homeomorfo a un subconjunto abierto del plano complejo. ¿Okay? Bien. ¿Qué vamos a entender por una superficie de tipo infinito? Si la superficie tiene un grupo fundamental finitamente generado, vamos a decir que la superficie es de tipo finito. ¿Okay? En otro caso, se dice que es de tipo infinito. Entonces, eso saldría en el título de la charla, ¿no? Bien, entonces ya sabemos qué significa o qué vamos a entender por una superficie de tipo finito. ¿Okay? Bien. Ahora, ustedes saben que estudiar superficies de tipo finito están dados de la siguiente forma, por una tripleta, ¿no? Que es su género, la cantidad de pinchaduras y la cantidad de componentes que tiene la superficie. ¿Ok? En general, ¿qué pasa? Si tú tienes una superficie orientable, conexa, con borde
vacío y de tipo finito, entonces existe un entero G, o sea, enteros G y N, tal que S es homeomorfo a la suma conexa de la esfera con N pinchaduras y G toros. ¿Ok? Bien. Entonces, así se puede entender las superficies de tipo infinito, de tipo finito, perdón. De manera similar pasa en el caso de tipo infinito. ¿Okay? Existe una clasificación de la siguiente forma. La clasificación está dada en términos del género, el número de componentes de borde y la topología de sus fines. ¿Okay? Bien. Entonces, yo les presenté lo que era un fin de un espacio topológico arbitrario, ¿no? Entonces, cuando uno considera o estudia fines en superficies, en la sucesión anidada que uno considera, debe exigir que la clausura de los abiertos sean subsuperficies. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, uno tiene las clases de las sucesiones anidadas, por lo tanto, tiene fines. Entonces, un fin, ahora, recordando la definición, un fin de una superficie se ha de decir planar si existe un elemento en la sucesión de abiertos tal que la clausura de ese abierto sea una superficie planar, es decir, de género 0. Entonces, en ese caso vamos a decir que el fin es planar. ¿Okay? En otro caso vamos a decir que es no planar. ¿Okay? Bien. Es decir, cuando es no planar tiene vecindades de género infinito, ¿no? Entonces, bien. Ahora, por todo lo anterior, primero recordamos que el espacio de fines es totalmente disconexo, segundo numerable y compacto, ¿verdad? En particular, cuando uno tiene superficies, el espacio de fines es homeomorfo a un subconjunto cerrado de un conjunto de Cantor. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es como cultura general. Ahora, dentro del espacio de fines, vamos a denotar de esta forma a los fines no planares de S. ¿Okay? Uno puede observar que esto es un subconjunto cerrado del espacio de fines de la superficie y además la tripleta del género, el espacio de fines y el espacio de fines no planares es un invariante topológico para la superficie. ¿Okay? Entonces, a partir de esto, uno tiene el siguiente resultado, que dice lo siguiente. Consideren dos superficies que tienen el mismo género y la misma cantidad de componentes en el borde. Vamos a decir que son topológicamente equivalentes si solo si existe un homeomorfismo entre los espacios de fines tal que la imagen de espacio de fines no planares del primer espacio sea igual al espacio de fines no planares del segundo, de la segunda superficie. Entonces, un bonito, o sea, donde uno puede encontrar la demostración o el estudio en esta referencia que está ahí. ¿Okay? Bien. Veamos un par de ejemplos, digamos. Entonces, el caso de tipo finito, ustedes tienen muchos ejemplos. En el caso de tipo infinito, por ejemplo, tenemos un primer ejemplo, que es con lo que a mí me gusta bastante, que es el monstruo de Lagonés. Es una superficie de género infinito con exactamente un fin, cuyo fin es no planar. ¿Ok? Bien, esto es un ejemplo que seguramente va a salir bastante en la charla. Otro ejemplo sería la escalera de Jacob. Es una superficie de género infinito con exactamente dos fines y cuyos fines son no planares. ¿Okay? Se ve de esa forma. Tenemos el árbol de Cantor, que es una superficie planar cuyo espacio de fines es un espacio de Cantor. ¿Okay? Por ejemplo, se ve así. ¿Okay? Entonces, se puede entender como la esfera menos un conjunto de Cantor. ¿Okay?
Bien, las gráficas son los saqué del trabajo de Aramayona. Si todavía no los tengo yo, bueno, ahí los dibujo luego. Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, sería la superficie del árbol de Cantor florido, que sería, es una superficie de género infinito, cuyo espacio de fines es un espacio de Cantor, y cada fin es no planar, y se ve de esta forma. ¿Okay? Un dibujo de este ejemplo. Y la superficie flauta es una superficie planar, que su espacio de fines tiene un punto de acumulación. Entonces, se ve así, pero de manera más sencilla se puede ver que es homeomorfo a C-Z, y cuyo espacio de fines es homeomorfo a este conjunto que está acá. ¿Okay? Entonces, como ven, hay muchos más ejemplos de superficies de tipo infinito. Hay mucha teoría que ustedes pueden encontrar de cómo se construyen estas superficies. Y a partir también clasificación, a partir de considerando subsuperficies, cosas así. Entonces, la idea de esto nació, digamos, para mí en conjunto con Rubén Hidalgo, Yasmina Tarihuana, Juan Carlos. Una vez conocemos ciertos resultados en el caso de tipo finito, entonces, ¿cómo extender esos resultados a estas superficies de tipo infinito? También se conocen en mucha literatura como superficies no compactas, ¿ok? Entonces, surgió de esa forma. Entonces, yo les voy a contar un poco de algunos resultados con respecto a esto. Entonces, para ello les voy a recordar un poco qué es una superficie de Riemann singular. Por ejemplo, vamos a decir que una superficie de Riemann singular es una superficie que tiene una estructura analítica, tal que para cada punto existe una vecindad que es homeomorfo a este espacio, tal como está un poco abstracto, ¿no? Donde D va a ser el disco de Poincaré. Pero si uno lo estudia un poco, pasa lo siguiente. Si n es 1 o m es 1, entonces este espacio es homeomorfo o es equivalente a D. Si n y m son mayor o igual a 2, uno puede calcular el máximo común divisor. En particular, puede ver el espacio que es homeomorfo a una colección de deconos con un vértice en común que es el 0, 0. ¿Okay? Entonces uno tiene un estudio más, ¿cómo se dice?, más detallado de estos espacios o de estas vecindades cuando uno trabaja con superficies singulares. Y si D es 1, este espacio es equivalente al disco de Poincaré. ¿Okay? Bien, entonces uno tiene el concepto de superficie o vecindades o de puntos singulares de esta forma. Entonces, si D es mayor o igual a 2, el D que es el máximo común divisor de N y M, vamos a decir que el punto P es singular si D es mayor o igual a 2. Y vamos a denotar por sin de S la colección de todos los puntos singulares de la superficie. Y ese conjunto es un subconjunto discreto de la superficie. ¿Okay? Bien. Ahora, si consideramos las componentes conexas del complemento de los puntos singulares, estas tienen la estructura de superficie de Riemann. ¿Okay? Y los puntos son las pinchaduras en las componentes. ¿Okay? O sea, vamos a tener superficies con pinchaduras. ¿Okay? Si rellenamos esas pinchaduras, obtenemos una superficie de Riemann, R, que va a contener a las superficies pinchadas. ¿Okay? Y cada superficie le vamos a llamar componente irreducible. Y si S tiene solo una componente irreducible, la superficie se dice irreducible. En otro caso se dirá que es reducible. Entonces uno puede estudiar un poco de esta forma las superficies singulares. A partir de esto tenemos lo que son los productos fibrados. Consideremos S0, S1, S2, superficies de Riemann, no necesariamente compactos, y aplicaciones holomorfas sobreyectivas entre ellas, es decir, de S1 a S0 y de S2 a S0.
El producto fibrado de estos pares se define como la colección de pares, ¿ok? Con la condición de que coincidan las imágenes de Z1 y Z2 por medio de beta 1 y beta 2. Además, la topología está inducida por la topología producto de este espacio producto, ¿ok? Y en la categoría de superficies de Riemann uno puede observar que esto es una superficie de Riemann, ¿ok? Bien. Pero lo interesante es que por trabajo de Hidalgo, Reyes, Caroca y Vega, uno puede, ellos probaron que esta superficie es una superficie de Riemann, pero singular. ¿Okay? Entonces, según la definición que les presenté. Y esto es muy, muy interesante. Y además, ellos hacen un detalle de las componentes irreducibles, todo eso, ¿no? Pero para la charla nos interesa que este producto fibrado es una superficie singular. Bien. Ahora, vamos a coleccionar las componentes irreducibles del producto fibrado, que lo vamos a denotar de esta forma, y lo vamos a llamar el producto fibrado normal. O también si uno trabaja con variedades algebraicas, se conoce como la normalización del producto fibrado. ¿Okay? Entonces, a partir de esto, nosotros, junto a John Arredondo y Camilo Ramírez, observamos que el espacio de fines del producto fibrado es homeomorfo al espacio de fines del normalizado. ¿Okay? Hay un estudio que hacemos porque nuestro interés era ver, siempre construir nuevas superficies, pero también entender sus espacios de fines. ¿Okay? Entonces, tenemos una primera observación al respecto. Por otro lado, damos ciertas condiciones o restricciones a las superficies que tenemos, sean S1, S2 superficies de Riemann, y consideremos que S1 sea una superficie pero de tipo infinito. Y S2 tenga P fines y género puede ser finito o infinito. ¿Okay? Además, vamos a considerar cubrimientos, beta 1 y beta 2, de la superficie pero al plano, con las siguientes condiciones. Que sus valores Brent sean conjuntos discretos, A1 y A2 respectivamente, que A1 sea un conjunto infinito y A2 de contenido A1. Y para cada punto que no sea un valor Brent, la fibra consiste de P y P mayor o igual a 2 elementos, ¿ok? Además, vamos a exigir que beta 1 y beta 2 sean aplicaciones propias. ¿Qué significa eso? Si ustedes consideran un compacto en C, la imagen inversa de este compacto por medio de la aplicación beta tiene que ser un subconjunto compacto en la superficie. Eso significa para nosotros una aplicación propia. ¿Ok? Además, para lo que sigue, los puntos singulares del producto fibrado vamos a considerar con la condición de que las imágenes estén dentro de A2. ¿Okay? Entonces, con estas condiciones, ya sabemos que el producto fibrado es una superficie singular, entonces podemos hablar de esos puntos singulares, ¿no? Bien, a partir de esto nosotros observamos primero que este producto que esta superficie es conexa. Y si S1 es topológicamente equivalente al monstruo de Lagonés y el A2 es infinito, el producto fibrado tiene un solo fin. ¿Okay? Entonces tenemos un resultado al respecto. Y bueno, hay más consecuencias, ¿no? Uno puede encontrar más, yo le estoy contando un poco eso de, digamos, con respecto al producto fibrado, pero tenemos un par de resultados más al respecto. Bien, ahora, la idea, como les comentaba, era siempre extender los resultados que se conocen en el caso compacto al caso no compacto o al caso tipo infinito, ¿no? Entonces, ustedes saben que si ustedes trabajan con superficies compactas, esas superficies siempre lo pueden representar
como el lugar de ceros de una cantidad finita de polinomios homogéneos. Entonces uno surge la siguiente pregunta. ¿Será que yo puedo hacer lo mismo en el caso no compacto o también, como decía, en el caso de tipo infinito? Esa pregunta tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos una respuesta parcial, digamos. Logramos estudiar en el monstruo de Lagonés y también en productos fibrados, ¿ok? Entonces le voy a contar un poco eso. Entonces, para ello consideremos un subconjunto abierto conexo de C cuadrado y una función holomorfa no constante, f, que va del abierto con llegada en C. Y para cada punto P en la imagen, consideremos este conjunto, que vamos a llamarlo curva plana afín. En principio es un conjunto y en la teoría, si U llega a ser todo C2 y F un polinomio, también este conjunto se conoce como una curva algebraica. No es difícil observar que este conjunto es un subconjunto cerrado de U. Lo que nos interesa a nosotros es que si P es un valor regular para la función holomorfa. Si P es regular, ocupando el teorema de la función implícita, se puede dar una estructura de superficies de Riemann a este conjunto o a este espacio. ¿Okay? Entonces, pero hay que considerar que P sea un valor regular. ¿Okay? Bien. Entonces, no es un simple conjunto, sino tiene la estructura de superficie de Riemann. Bien. Entonces, en la búsqueda de modelos, lo que nosotros hacemos es considerar una sucesión de números complejos distintos con la condición de este límite. ¿Okay? Además, consideramos una sucesión de enteros positivos. Y un resultado de Weierstrass nos dice que existe una función holomorfa de C en C, cuyos ceros están dados por los elementos de la sucesión, con órdenes los enteros positivos que me consideré. No solo eso, el resultado me dice que tú a esa función lo puedes escribir o determinar de manera única de la siguiente forma. ¿Okay? Tienes de manera explícita la función f, con ciertas condiciones en las funciones que las determinan. Es decir, por ejemplo, g, una función entera, libre de ceros, tienes una función exponencial, pero lo importante aquí es que f la puedes determinar de manera única, ¿okay? Dado a partir de la sucesión de números complejos. Bien. Esto nos ayuda a considerar una nueva función holomorfa f definida de esta forma, es decir, en términos de la f pequeña, y a partir de esto tenemos nuestra superficie de Riemann considerando en punto valor regular la curva plana afín, ¿no? Y si uno se restringe un poco a los enteros, si todos son unos, entonces la curva plana afín es una superficie de Riemann y nosotros le damos el nombre de curva superelíptica infinita. Y si el n es 2, es decir, en este caso decimos que es una curva hiperelíptica infinita. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos ya unos candidatos a ser modelos para alguna superficie de tipo infinito. ¿Okay? Entonces, en conjunto con Rubén Hidalgo, Yasmina Tarihuana, Juan Carlos García y Camilo Ramírez, nosotros observamos que las curvas superelípticas infinitas son superficies conexas que son homeomorfos al monstruo de Lagonés. Es decir, obtenemos un modelo para el monstruo de Lagonés o la representamos por un medio de lugar de ceros de una función holomorfa, ¿no? Bien. Y la idea es probar que ese espacio es conexo por caminos, eso implica que es conexo, tiene un solo fin y género infinito. Y como el monstruo de Lagonés era único bajo homeomorfismos, concluimos que esta superficie tiene que ser el monstruo. ¿Okay? Bien. Entonces, en búsqueda de nuevos modelos para nuevas superficies de tipo infinito, lo que hacemos es agarrarnos un poco de este resultado para hacer lo siguiente.
consideremos un subconjunto A del plano complejo con las siguientes condiciones. Primero, sea A un subconjunto finito de cardinalidad par de puntos de la sucesión original que yo consideré para construir mi función holomorfa f pequeña, ¿no? A partir de esto tengo una nueva función g que está definida de esta forma. Por otro lado, voy a considerar una subsucesión dentro de la sucesión original, ¿okay? Con la condición que diverge también. Entonces, de nuevo, tengo una función de Weierstrass con ceros en los elementos de A, ¿okay? Entonces, tengan en mente siempre la sucesión original que consideré, ¿okay? Bien. A partir de esto, ¿qué tenemos? Tenemos una curva plana afín definida de esta forma. De nuevo, esto será una superficie de Riemann, ocupando el teorema de la función implícita. Y no solo eso, yo puedo estudiar un poco más. Si A es el conjunto finito de cardinalidad 2K, ocupando el teorema de Riemann-Hurwitz, uno puede observar que tiene género K-1 y además esta superficie tiene K-fines no planares. Y en cambio, si A es una subsucesión, por el teorema anterior, ¿no?, que les mostré, uno puede concluir también que esta superficie es una superficie superelíptica, infinita, que es el monstruo de Lagonés, ¿okay? Entonces, considerando subconjuntos o subsucesiones de la sucesión original, tenemos una nueva superficie que podemos denotarlo por SG. ¿Y esto para qué me sirve? A partir de esto yo tengo el producto fibrado entre la SF y la SG, por la definición que les di de producto fibrado. Y lo que nosotros observamos, junto a Alex y Camilo, es que estos productos fibrados son superficies singulares conexas. Ya, bueno, el producto fibrado es una superficie singular ya por un resultado más general. Pero lo que nos interesa a nosotros es que el espacio de fines de este producto fibrado tiene lo siguiente. Tiene un solo fin si A es infinito, tiene Q fines si A es finito, ¿okay? Entonces, aquí tenemos relación y además, a partir de eso también tenemos modelos para nuestras superficies o para nuestros productos fibrados, ¿okay? En el caso de tipo infinito. No sé cómo estoy de tiempo, Yasmina. Estamos bien, Saúl. Vale, gracias. Disculpa, no podía activar el micrófono, perdón. Ya. Bien. Ya, vale, gracias. Entonces puedo seguir un poco más. Y como consecuencia, una de las consecuencias, uno puede estudiar un poco más, ahí como dice, hacer más, dar condiciones y dar más ejemplos. Lo que nosotros también observamos a partir de esos resultados es que las componentes irreducible del producto fibrado son equivalentes al monstruo de Lagonés, por ejemplo, para el producto fibrado, esto que tenemos acá, ¿okay? Bien, me estoy saltando las pruebas porque una charla me parece un poco más general, ¿no? Ya, pero tenemos eso. Ahora, siguiendo esto, como digo, la idea siempre es tratar de extender ciertos resultados que tenemos para el caso que conocemos para el caso compacto tipo finito al caso no compacto, ¿no? Entonces, es un pequeño recordatorio de lo que son, o explicar un poco, que son pares de Belli. Entonces, pasa lo siguiente. Consideremos dos superficies de Riemann conexas, una aplicación holomorfa sobreyectiva entre ellas, si nuestra aplicación satisface las siguientes condiciones, por ejemplo, que los valores Brains de phi sea un conjunto discreto, y si te olvidas de los valores Brains, tenemos un cubrimiento topológico, y para cada valor Brains, si uno considera una vecindad abierta conexa, la imagen inversa de dicho abierto es una colección de abiertos 2 a 2 disjuntos,
pero con la condición de que si tú te restringes phi a los abiertos, tienes un cubrimiento branch, pero de grado finito. Entonces, si tú tienes una función holomorfa que satisface estas tres condiciones, tú lo dices que va a ser localmente finito. ¿Okay? Eso va a ser para nosotros. Bueno. Y si S1 es compacto, cualquier función holomorfa no constante satisface la definición, ¿no? Entonces, la definición está pensado en caso no compacto. Bien, entonces a partir de esto, nosotros tenemos la definición de una aplicación de Belly. ¿En qué consiste? Una aplicación de Belly ha de ser una aplicación holomorfa localmente finita, o sea, una aplicación de Belly sobre una superficie S, ha de ser una aplicación localmente finita, que va de S, pero en la esfera de Riemann, ¿okay? Cuyos valores branch van a estar contenidos en este conjunto de 3 puntos, que uno lo puede denotar infinito 0, 1. ¿Okay? Bien. Entonces, para nosotros, esto es nuestra definición de función de Belly sobre una superficie. Entonces, si pasa esto, la superficie se dice que es una superficie de Belly y el par, un par de Belly. Si tú tienes un par de Belly, pues, se dice que es acotado si el conjunto de los grados locales de las preimágenes de 0, 1, infinito es acotado. Y vamos a decir que es uniforme si los grados locales de beta en las preimágenes de 0, 1, infinito tienen el mismo valor. ¿Okay? Bien. Entonces tenemos acotados y uniformes. Bien. Si uno considera un par de Belly acotado, según nuestra definición anterior, tiene, ¿qué puede hacer? Como tenemos, lo que nosotros hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de los grados locales con respecto a las preimágenes de 0 infinito, que lo vamos a denotar por ABC. ¿Okay? A partir de esto, tenemos un triple ABC que lo vamos a llamar el tipo del par. Y de nuevo volvemos a nuestro ejemplo que apareció en alguna de las páginas de la charla, que tenemos el semiplano, el plano complejo y la esfera de Riemann. En este caso podemos ver que el grupo triangular actúa como un grupo de automorfismos que preservan orientación. ¿Okay? Entonces nos cambiamos un poquito. En vez de verlo como acción de simetrías, ahora vamos a ver como una acción de automorfismos de manera holomorfa. Entonces, a partir de esto, tú tienes un orbifold, que es el espacio cociente. En particular, se identifica este espacio con la esfera de Riemann. ¿Okay? Y tiene 3 puntos cónicos, que son 0, 1 e infinito. Cada punto cónico tiene orden A, B y C, respectivamente. Y por teorema de uniformización, existe un subgrupo K del grupo triangular con las siguientes condiciones. El orbifold cociente tiene estructura de Riemann, pero que es biolomórficamente equivalente a la superficie S original que les di, ¿no? Estoy partiendo con un par de Belly acotado. S es la superficie y beta una función de Belly. Entonces, teorema de uniformización te dice esto. Además, la función Belly está inducida por la inclusión del subgrupo K. ¿Ok? Y la condición de ser finito hace que la superficie original sea una superficie compacta. Eso nos dice el teorema de uniformización. Nosotros tenemos el siguiente resultado. Si nosotros consideramos un grupo fusiano triangular, fusiano significa que al grupo triangular estás viendo como un subgrupo de isometrías del semiplano superior que preservan orientación con la condición de ser compacto, o sea, cocompacto, perdón. H sobre el grupo triangular es una superficie compacta, ¿ok? Bien. Y sea acá un subgrupo normal, pero con la condición de que tenga índice infinito. En este caso, nosotros observamos que el grupo cociente tiene un solo fin. Podemos asociar con los ejemplos que les di de fines de subgrupos y grupos.
En particular, esta superficie tiene un solo fin y si tiene un solo fin, tiene que ser homeomorfo al monstruo de Lagonés. ¿Okay? Bien. Entonces tenemos esta observación. Otra observación sería, consideremos gamma como un grupo fusiano cocompacto, pero de género mayor o igual a 2. Es decir, estás obligando a la superficie cociente de H sobre gamma sea una superficie de género G mayor o igual a 2. Y sea acá el subgrupo característico de gamma, con la condición de que el índice sea infinito. Entonces, también observamos que esta superficie es topológicamente equivalente al monstruo de Lagones. ¿Okay? Bien. Y si uno considera un subgrupo derivado de un grupo fusiano cocompacto, la superficie asociada a gamma es una superficie compacta de género G, pero la superficie asociada a K es una superficie de Riemann, pero no compacta. A esta superficie se conoce como el cubrimiento homológico de S gamma. ¿Okay? Bien, entonces esto es a partir del derivado de gamma. Bien. Con esta observación nosotros tenemos que el cubrimiento homológico de una superficie compacta de género mayor o igual a 2 es topológicamente equivalente al monstruo de Lagones. ¿Okay? Y con todo esto y la definición de par de Belli, nosotros obtenemos el siguiente resultado, que el monstruo de Lagonés admite o soporta funciones de Belli regulares. ¿Okay? Bien, entonces por lo menos podemos decir que en el monstruo de Lagonés podemos definir funciones de Belli. La idea es partir de un par de Belli acotado o de tipo ABC por teorema de uniformización. Ese se puede escribir como esta superficie cociente y beta está inducido por gamma, que es un subgrupo normal del grupo triangular, ¿no? Teorema de uniformización. Bien. Considerando el grupo derivado, nosotros sabemos que la superficie asociada al derivado era topológicamente equivalente al monstruo de Lagones, por lo anterior. Y como gamma es normal en el grupo triangular, el derivado también es normal. ¿Okay? Y a partir de esto, este subgrupo induce una aplicación de Belli regular. En particular, obtenemos un par de Belli de tipo ABC, donde S gamma primo es el monstruo de Lagonés y beta tilde es una función de Belli que se obtiene a partir o está inducido por gamma primo. Entonces, podemos decir que podemos definir sobre el monstruo de Lagonés funciones de Belli. Y si uno conoce un poquito más de esta teoría, también puede asociar con dibujo de niño, es decir, ¿no? La categoría de las funciones de Belli. En el caso compacto, también nosotros observamos en el caso no compacto que son equivalentes a la categoría de los dibujos de niños. Entonces uno puede obtener a partir de esto, puede decir que en el monstruo de Lagonés tenemos dibujos de niños regulares de quirales o no quirales, cosas así, ¿no? Uno puede estudiar un poquito más si uno conoce esa teoría. Pero también esto es para el monstruo de Lagonés y también se tiene un resultado más general que salió a partir o sea, con Bischoff y Rempe, que dice que cada superficie de Riemann no compacta soporta una función de Belli. Entonces la demostración todavía no lo entiendo muy bien, pero me parece que si uno lo ve que cada superficie no compacta, en cada superficie de Riemann no compacta, tú puedes definir una función de Belli. ¿Okay? Pero me gustaría entenderlo un poco más, ocupando esta teoría como está aquí, pero que se hizo para el monstruo de Lagonés, ¿no? Entonces, obtener un resultado así, como esta, pero con esta teoría, digamos. Eso. Bueno, eso era lo que quería contarles un poquito esta tarde. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Saúl. Muy, muy bonita la charla. Abrimos primero, por favor, los micrófonos para un aplauso a Saúl. ¿Sí? Y abrimos la ronda de preguntas. Sí, si hay personas que tienen preguntas, por favor, abrir su micrófono y hacerla directamente a Saúl. Ujú. Parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, les pedimos nuevamente, por favor, abrir los micrófonos para un aplauso a Saúl y agradecerle por su participación. Ah, está, John me estaba alzando la mano. Perdón, no le vi a John, pero salió ya de la reunión. John Alexander Ramírez Bermúdez estaba levantando la mano, no le alcanzó a mirar. ¿Sí? O esperemos un ratito a ver si se conecta nuevamente. Parece ¿Sí? que eran los aplausos en realidad. Ah, ya. Ajá. Entonces, pues queremos agradecer a todos, queremos agradecer a Saúl, un amigo, un maestro de esta casa. Hay una, alguien ¿Hay levantó una la mano alzada? ¿Sí? Sí. Por favor, Scotty, si tienes alguna pregunta, puedes abrir tu micrófono. Parece que no. Ya. Muchísimas gracias, Saúl. No, con gusto ahí. Siempre es un placer poder vernos por este medio. Agradecerte mucho por siempre el apoyo desinteresado y abierto que le das al grupo de geometría y al desarrollo de la geometría en el Ecuador. Muchísimas gracias, Saúl, siempre. ¿Sí? Y aquí les No, con queremos gusto. invitar para el lunes 27 de febrero a la charla que va a dar Camilo Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, nos va a dar una charla el día lunes 27. Así que a la misma hora les esperamos. Muchísimas gracias, Saúl. Sí, gracias Saúl por todo, por la linda charla, recordándonos los resultados ahí chéveres y espero que se hayan motivado los chicos porque hay mucha teoría que estudiar todavía ahí, ¿no? Así es, hay mucho que aprender también. Sí, mucho que aprender. Muchísimas gracias Saúl, gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima charla. Vale, muy bien, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Saúl.